Chamacos, de Batitlán está al aire. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días. Buenos días. Beatriz Pajé. Queridísimo Broso. ¿Cómo Encantadísima. estás? Juan José Rodríguez Prats. A la reja. Rafael Cardona, querido hermano. La reja. Bueno, mira, El Tres Patines Rodríguez Prats sí, sí, está no, chido. ahí la lleva. Mira, más que tres Más se me patines. ocurrió lo espontáneo, ¿no? Ya demasiado apodo. No. Más que tres patines lo veo como nanonino. Pero bueno. Fíjate que en Chihuahua estaba yo pronunciando un discurso, todavía era yo priista, un aniversario del PAN, del PRI. Ah, ¿ya dejaste y de ser? del 4 de marzo, ¿no? Del 4 de marzo. Y estaba yo emocionado, uno de los mejores discursos, la gente se remolinaba en torno a la tribuna, la gente miles de me veía. No, cientos. Y cuando terminé y yo esperaba un aplauso rotundo, vino desde el fondo, venga la sentencia. Fíjate que en Chihuahua me detectan, en el resto de la República, pero la gente de Chihuahua luego me detecta. Yo creo que es el contraste. Oye, pero era un gran programa radiofónico. Sí, estupendo. Gran programa radiofónico. Grande. Yo Pero mi padre lo no conozco disfrutaba en radio enormemente. algo mejor que eso. De acuerdo. No sé Sí. si alguien lo conoce. Sí. Yo no lo conozco. Sí, es más, cuando hubo esta tentación, te acordarás de llevarlo a la televisión. No, fue un desastre. Sí, Ya se perdía Era la magia, porque cada uno se imaginaba los personajes. Ese es el chiste, claro. Diálogo. Y además, no es lo mismo, y tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, no es lo mismo ser actor de radio que ser actor. Es otra cosa, absolutamente diferente. Sí. Y entonces hay ahí una capacidad, Y la una radio de la necesidad. época implicaba un gran reto, digo, porque no tenías los recursos tecnológicos No, y de que tienes pero ahora. eran los y de mismos. efectos, El sonido es el Sí. sonido. Era Eso un no gran tiene- reto para el actor, ¿no? Pero además, Tiene dificultad. No, y Pero la si eres un creatividad, buen la actor. creatividad, porque cada caso era extraordinario. Pero además, fíjate que esto empezaron a cocinarlo desde un escenario teatral en Cuba. Sí, claro. Sí, es correcto. Ahí es donde empieza a hacerse todas las aventuras de Tres Patines. Y entonces acaba siendo casi como radio en atril. Desde el teatro. Qué maravilla. Ahora, lo que es genial es que el talento del autor queda probado no solo con su obra, sino con su destino. No termina en un manicomio. No me digas. Termina en un ¿Así el autor? un cuate absolutamente. El autor, el que escribió Castor los Obispo se guiones, llamaba. ¿no? Sí. Ese hombre muere en un manicomio. Mira. Porque era un tipo de una creatividad Brillante. absolutamente de delirio, ¿no? Hasta que perdió la brújula. Perdió todo, le pasó un poco lo que al escribidor de Mario Vargas Vargas Llosa, Llosa. ¿no? Que termina también mezclando los personajes, equivocando los escenarios y haciendo unas cosas que parecían películas de Juan Orol. ¿Sabes qué? Llevaban la vida diaria, cotidiana, a un tribunal, ¿no? Es Claro. decir, No, pero mira, realmente Beatriz, esa es la lo vida, genial, ¿no? lo genial de ese Un poco como programa lo que ocurre aquí en era poderlo repetir. Es que ese programa era una repetición original cada vez, porque cada historia era la misma. Era la misma. Claro. Pero la capacidad de los actores para construir nuevos recursos de imaginación en el radio escucha, repitiendo la historia del pícaro que se roba y que tal, y que hace, que engaña al gallego. Exacto. Pero Era un mismo. pícaro que. Y ahí estaba toda la Y historia. el pícaro siempre se gana la simpatía y a veces hasta la complicidad del juez, Desde luego. que siempre lo condena, pero lo quiere, pero lo adora. Ese es el asunto. Sí. Otra vez Tres Patines. ¿Ahora qué? ¿No? Ahora. Ahora, ¿qué hizo Y usted? luego la cosa de toda la vida, empezar contra la burocracia judicial, multando al secretario. Buenos días. Póngase un peso de multa, ¿pero por qué? Por decirme buenos días. Así es. Ah, pues entonces mañana no le digo buenos días, mañana le pongo 2. Sí. Y por ahí se iba toda la... Y además, fíjate que, bueno, qué gran programa. Tuvo que ser el mejor programa para la radio, que finalmente nadie acabó siendo Patiño, porque todo el mundo tenía su entrada de aplausos. Todos tenían su entrada de aplausos. Su propio rol ahí. Nananina, ¿qué pasa, Nananina? ¡Ah! El español, el gallego. ¡Ah!
O sea, todos eran estelares. Todos eran la estrella. Estelares. Todos eran la estrella. Ey. Fue una fórmula maravillosa. Bueno, ya. Pero hay cosas que no Vamos a son otra tan fórmula. hermosas como esa, Sí. ni tan agradables como esa. Bueno, Pasemos a la política tres patitos. estamos a 23 días, 23, ¿verdad? De que- 21, 22 para por ahí. Sí. 23 días de que se haga la elección del día 7 de junio, por primera vez en el mes de junio. Y algo que a mí algo que me llama mucho la atención es que, sin darnos cuenta, la contabilidad de los candidatos y de los aspirantes que ya han sido asesinados en este proceso ya llegó ahora a 4. Acaba de pasar el asunto en Tabasco, ya hubo otro en Michoacán, está en Guerrero, donde ha habido otros 2. Obviamente destaca entre todos estos crímenes por su crueldad y la sevicia el de Aide Nava, El primero. que perteneció a una familia donde ya había ocurrido el crimen político. ¿Al marido? De 2 formas. Fue asesinado el marido, fue secuestrado el hijo, y a ella la asesinan y después decapitan su cuerpo y lo tiran por ahí. Yo no sé si esta violencia electoral vaya salpicando lo que podemos avisorar como un proceso muy sucio. No solo por lo que estamos viendo en lo preelectoral, sino quién sabe qué vaya a ocurrir con estos amagos de no instalación de casillas en Guerrero y algunos lugares de Michoacán, con esta amenaza en contra de la institucionalidad electoral que puede llevar al instituto a extremos, que ya incluso lo ha dicho Lorenzo Córdoba, de bueno, quizás tener que pedir el auxilio de la fuerza pública para la instalación de las casillas, con lo cual estaríamos en una paradoja. La democracia electoral sacó al gobierno de la organización de las elecciones, pero tuvo necesidad de meter a la fuerza pública para el mismo fin. Lo cual sería algo verdaderamente revelador del atraso político nacional. Y de la realidad toda. Y de lo que está ocurriendo en este complejidad y la descomposición. Lo que está ocurriendo en este país, en donde hay tantas excepciones que ya no encontramos cuál es la normalidad. Exacto. ¿No? La excepcionalidad cotidiana, casi en todas las cosas de la vida pública, ya nos hace creer que la anormalidad es nuestra nueva condición general. Y que no corresponde a la normatividad. Y que no corresponde a la normatividad, entonces estamos metidos en este escenario que tenemos una candidatura aparentemente independiente en Nuevo León que ha llamado mucho la atención. Tenemos la irrupción del antiguo jefe del señor JJ, el expresidente Calderón. jefe de su partido, que hace una abierta campaña, quizás no en favor del partido, sino en favor de su propia supervivencia. Y tenemos un instituto electoral que se confronta públicamente con las decisiones del tribunal y consagra desde el Consejo General del IFE el derecho de ser Juanito. El derecho de ser Juanito, que es el derecho que le reconocen a Marcelo. Es a René Cervera. Bueno, a los dos. Entonces, a René Cervera. Entonces, yo debo confesar mis limitaciones en la comprensión de los fenómenos políticos, porque no entiendo por qué un señor está impedido para ser candidato a diputado, pero no está impedido para ser candidato a diputado suplente en el Dos autoridades mismo partido. diferentes. O sea, todavía puede pasar que... Lo cual me Estoy de acuerdo parece, contigo, o sea, me parece que es una leguleyada, que es se una cosa supone que van a propia presentar una queja. de abogados huizacheros, ¿no? Si presentan la denuncia y el tribunal ratifica su criterio anterior, entonces veamos para atrás. Lo que pasa es que primero vamos a ver si la presentan o si simplemente ahí se queda la cosa y una autoridad tiene un criterio y otra autoridad tiene otro. Lo cual es, en el fondo, a mí me parece absurdo que un tribunal como el Tribunal Electoral, que tiene la definición jurídica de ser un tribunal de término, o sea, ahí se acaba con la sentencia, ahí se termina todo. En realidad la autoridad electoral es el tribunal. Es el tribunal. Y entonces, por acá atrás, después de una componenda política,
el Instituto Electoral va y reconoce lo que en esencia ha desconocido un tribunal. Pero el instituto es coherente en la medida en que, no estoy defendiendo el caso, además vamos a entender, al principio el instituto le dio el registro y el tribunal se lo echó para abajo. Entonces el tribunal simple y sencillamente ratifica lo que ya había hecho. Por eso. Y no toma en cuenta, Entonces, el instituto ratifica lo que ya había hecho y no toma en cuenta. Cuando el universo electoral está dividido de tal y leguleya manera en la que el instituto piensa de una manera y el tribunal piensa de otra, y en el caso del instituto su pensamiento resulta altamente sospechoso a la luz de una sentencia previa, a mí me parece que estamos jugando al club de los amigos del señor que nos trajo el otro día. Es el club de los amigos del tío Lolo, ¿no? Tío Lolo. Pero, el club que tú dijiste. Pero además, fíjate. El tribunal está actuando con la seriedad jurídica y el instituto está actuando con la comodidad política. De toda la introducción que hiciste. O al revés, lo cual imagínate, nos vuelve a poner en la confusión. Pero de toda la introducción que hiciste, de todo este mal caldo, en donde ahora tienes que hacer a un lado a la autoridad electoral para meter a la fuerza pública, por ejemplo, en unos casos, de toda esa descomposición de la que hablaste y que desgraciadamente pues la estamos viviendo. Finalmente, lo del diputado suplente del gordo, ¿no? Esa audacia pues ya queda siendo casi como lo de menos, ¿no? El asunto es cómo llegamos al punto donde ya el ambiente del país te pone en riesgo una elección. Bueno, pero no te olvides como si fuera normal. Pero mira, Broso, pero eso tiene un antecedente. Sí. Esta habilidad para convertir el talento político en el truco político. Sí. Esto es Juanito en Iztapalapa. Es exactamente la Petit misma Janet. actitud, ¿no? Petit Janet Ebrar Casobón. Es lo mismo. Mira, Claro que tiene que ver, porque Absolutamente nada que ver, hombre. ahí se hizo todo para abatir una decisión del Juanito tribunal. fue una proeza política. Claro que sí. A ver, maestro, como el robo en 2 semanas. Como el robo del En tren. dos- Es la una gran proeza de la farsa, deshonestidad. la gran burla al derecho. Claro. Es una proeza A ver, política. En 2 semanas. Nacho, por Dios. En 2 semanas, Por Dios, voltea. una farsa, A ver, una forma de te violar reto- la ley. te reto a que- una ridiculez. ¿Podemos violar la ley? Pero deja de decir su punto. A ver quién en 2 semanas voltea el sentido de una elección. ¿Cómo? A ver, ¿Cómo? simple y sencillamente. Llega el tribunal. yo lo que te digo es muy sencillo. Espérame, no. Es muy sencillo. Niega el tribunal el registro de la burgada. Entonces, como tú no puedes entrar porque el tribunal chaqueteó con los chuchos, Sí, entonces va Juanito. sí. Y estaba Cuando gane, renuncia y tú entras. y estaba el PRD en primer lugar. Esa y en 2 humillación que semanas, le dijo, no te lo vayas a creer, semanas, Ay, digamos, Dios. en 2 semanas, digamos, el electorado de Iztapalapa se voltea. Ese es el fenómeno de Juanito, les guste o no les guste. Pero es el mismo. Pero no es el mismo. Este es plurinominal. Habilidad Este es política plurinominal, este es no se está plurinominal. negando. Pero la audacia es la misma. No. Porque después de esa audacia es epopeya que tú nos nombras, a las 6 semanas, Juanito estaba en el Blanquita con Carmen Salinas. Por favor, a ver. La audacia consistiría, si hubiera tal audacia, Sí. es si a partir del registro de suplente de Marcelo Ah. se va el Movimiento Ciudadano a primera preferencia electoral del país, ¿verdad? No. Ahí es una elección por mayoría en un territorio determinado en donde simple y sencillamente tú ves realmente la capacidad de comunicación. De burlar la ley. De burlar la ley. De comunicación. De reírse de la autoridad. De voltear la voluntad del electorado. Broso, Aquí no vas a voltear ninguna autoridad del Broso, electorado. Entonces tú lo calificas de proeza. Absoluta. Y además, Broso. ¿sabes por qué fue exitosa? Gracias a esta empresa. Que se dedicó, fueron 3 semanas, no 2, se dedicó a decir, Juanito, y fue la que se encargó de pasar la instrucción, digamos, que se Mira, estaba dando abajo Mira, para que la Broso. gente votara por Juanito y no votara por la candidata del PRD. mira, Broso, ¿Y qué tuvo que ver la empresa? Que nos hizo el favor de lo hizo difundirlo. famoso. Bueno. famoso. Pero Pero no,
Luego se arrepintieron al ver cuenta que estaban trabajando a favor de Clara Brugada. Entonces lo lógico es que no se difundiera lo de la proeza. Pues la proeza se pudo lograr gracias, digamos, Burla. a que se metieron mucho con Juanito y Burla. y eso ayudó a que todo el electorado entendiera perfectamente bien Broso. lo que había que hacer. Pero en el fondo no es más que un Vamos viendo en este proceso A ver, José. lo único que yo le vería como un rasgo positivo de que sea el gran laboratorio de nuestra democracia, porque estamos en la campaña más desasiada, estamos en la campaña más desalentadora, con fenómenos que nos debe preocupar como clase política, por ejemplo, la figura de Jaime Rodríguez, del Bronco, que definitivamente sería un voto no a favor del Bronco, es un voto de una cachetada. Es un castigo. Es un castigo. No es ni siquiera decir, este puede gobernar bien, que esa debe ser la reflexión elemental para hacer el voto. Tenemos más leyes. ¿Me permites? Tenemos ¿Estás de más acuerdo con leyes. Felipe, entonces? Tenemos más leyes. Que en tu premisa funcionan, ¿no? Bueno. O sea, está tan mal el ambiente que la gente castiga ¿con quién? ¿Con el Bronco? Sí. Castiga con el Bronco. Bueno, mira, tenemos más leyes, tenemos más partidos, tenemos más burocracia electoral y tenemos más dinero. Y estamos inversamente proporcional en una democracia carente de calidad. Sí. O sea, ahí no está la solución, está el problema. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho un discurso de Solzhenitsyn cuando aceptó el premio Nobel y dijo, yo ya viví en un país donde no había leyes y era el régimen totalitario y sufrí mucho, pero también he vivido en un país que todo lo quiere hacer a través de leyes y se ha olvidado de otras cosas. Esa falta de respeto a la ley. Y lo dice una frase, dice, frente a los sufrimientos del siglo que nos amenaza, dice Solzhenitsyn, nunca las muletas jurídicas bastarán para mantener a la gente en pie. Fíjate. Y dado que Cardona me insiste mucho en que yo cite siempre a Gómez Morín dice, la mejor forma de frustrar un ideal de justicia es elevarlo a la calidad de ley. Hemos judicializado la política, pero hemos politizado la justicia. Desde luego. Ya todo termina en tribunales. Mira el caso de Carmen Aristegui. Ahí está en tribunales y hay una decisión que es de una enorme trascendencia. Claro. De decir, no, este no es un asunto laboral, porque está tocando el derecho a la información. Sí. Y esto puede... Y Esto los puede derechos entrar, de la audiencia. esto puede entrar. Y esto que dice Rafael, y esto que... Mira nada más qué clase de cultura política Marván ve como una hazaña, la burla a la ley, es una hazaña, es una hazaña. Fíjate, esta situación de que el tribunal está diciendo no y el Instituto Nacional Electoral está diciendo sí. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es el manoseo de la ley. Beatriz. Atento llamado a esta mesa para que dejáramos de hablar de Juanitos, que son una vergüenza nacional. Así es. Y que hoy vemos a un personaje que de ser candidato, pretender ser candidato a la presidencia de la República, en busca del fuero, acepta quedar reducido a un simple Juanito. Ahora, a mí me parece que hay temas mucho más importantes, y es precisamente son estas elecciones marcadas cuando menos por dos cosas. Primero, esta violencia, que por supuesto es delicadísima, y lo segundo, la posibilidad de un alto abstencionismo, sobre todo marcado en un sector muy importante que es el de los jóvenes. Los jóvenes están totalmente desinteresados en este proceso electoral, y a mí me parece... Y con toda razón. Y con toda razón, absolutamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos casos, el caso de Sonora, tenemos el caso de Guerrero, caso de Guerrero con los asesinatos, el caso de Michoacán también, donde obviamente hay toda una estrategia por parte del crimen organizado para sabotear, para boicotear este proceso electoral, y donde habrá en este terreno... yo creo que ya ni siquiera tenemos una disputa entre candidatos y partidos políticos. Aquí lo que está en juego es si va a ganar el poder del crimen o va a ganar el Estado.
O el poder del dinero. También porque ahí está el sándwich. O sea, por un lado tienes al crimen organizado moviendo las cuestiones para desestabilizar por un lado y por otro lado la marranada. Sin duda, sin duda. La marranada, ¿para qué usas el dinero? ¿Quién eres? ¿De dónde viene el dinero? Pero estamos entre esos dos. A Nacho presumiendo, fue buena delegada Clara Brugada en Iztapalapa, era porque magnífica está de nuevo queriendo ser, hay que ver cómo está Iztapalapa. Y cómo llegan Jesús Valencia y ahora lo mandan, porque PRD y Morena son lo mismo. Mira, este exhorto de Beatriz a los jóvenes es para mí ya tal vez lo más importante, porque ya de aquí, de alguna forma, casi lo único. Casi lo único. Y a mí me encantó, fíjate, lo traje pensando en qué decirle a los jóvenes, estos versos de Benedetti, mira. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes de este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Tienes, Pati Vela, el video de la niña de Chihuahua? La que le habla al gobernador. Ese lo vamos a buscar, hablando de los jóvenes. Hablando de los jóvenes, porque de un acto, no sé si lo vieron ustedes. Sí lo vi. A ver, una niña de secundaria, los gobernadores roban. Y César Duarte aplaudió. El colmo del cinismo. Pues, ¿qué haces, güey? Tienes que aplaudir. Pues si la niña te está diciendo el Ave María y cómo acaba con puntería, pues aplaudes. No, yo diría. Aplaudes. ¿Viste el video? No. Es de un evento donde está el clásico numerito de la niña de la secundaria. Y sale la niña y su ronco pecho. Claro. Y seguimos con el espectáculo. Porque lo peor de todo, fíjate, lo más valioso es el tiempo de los políticos. Mira, el día de ayer, un gran acto en Cancún para prepararse para los ciclones. La inauguración de la temporada de ciclónica. Los ciclones. No, y ahí viene además ya se me ha vuelto la banderita. y se pospuso la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, porque eso tiene que ser un inmenso acto con todos los gobernadores. Por Dios, y cuando menos una vez al mes el señor presidente tiene que ir al Estado de México a un baño de pueblo para que Rubiel le organice ahí el espectáculo. Digo, por Dios, ya Bueno, espérate, lo de Rubiel como campo seguro, espérate con lo de OHL. Ahí va. Beatriz, temas serias y le están dando vueltas a puras tonterías. O sea, si Peña inaugura la temporada de ciclones, lo único que va a lograr es hacerse responsable también de los ciclones, ¿eh? Pues sí. Pues claro. Pero espérate, hay un tema clave, porque tocamos entre los jóvenes. Dentro de puras dentro de cosas que les agradezco mucho. Anecdóticas, el de los muertos es un tema muy grave. Obviamente. Y lo grave también sigue siendo es que seguimos en las mismas. O sea, a hoy todavía no sabemos por quién y por qué y cómo mataron al hermano del candidato al actual gobernador de Tamaulipas. Y de estos 4 muertos, pues quedamos ahí en de que fue esto, fue el otro, y si los mataron, ¿qué? ¿Por ser candidatos, por no ser candidatos? Oye, y otra, en el mismo tenor que estás diciendo, e incluso también es todavía muy peligroso, en el mismo Guerrero, además de los muertos que estamos contando, ha habido 2 levantones. Ha habido 2 levantones que finalmente luego no se explican. Entonces, es tan grave que digas, sí los levantaron. Sí se los llevaron porque no hubo secuestro. Los levantaron y al otro día aparecieron. Y de pronto uno empieza a decir, oye, sí es parte de lo mismo que estamos viendo en la violencia. O sea, es la nueva normalidad. ¿Es la nueva normalidad? ¿O se está usando o se puede lucrar con eso? Y de nuevo la falta de explicación. Por supuesto que se puede. Y de nuevo la falta de explicación. Total, la falta de explicación. Pero más grave que la falta de explicación es la falta de solución. O sea, la autoridad no está para explicar.
La autoridad está para resolver y para castigar cuando haya un delito. Explicar en este caso resolver. Ok, Y no decir, se ya, resuelve. pasó así. Pero no se resuelve nada. No queda en el aire. No se y entonces resuelve nada. abona a un crimen donde esto puede pasar y sabes que no tiene ¿Qué es lo costo. que sucede con, por ejemplo, los asesinatos de comunicadores, periodistas o similares? No hay solución de los casos. No hay. Y cuando la hay, nunca resulta satisfactoria para las víctimas cercanas, Claro. los relativos, ¿no? Los familiares o los parientes. Bueno, entonces, yo lo único que digo es que si todo este desacomodo de las cosas, si todo este mundo dislocado, si todo el imperio del absurdo es la democracia, entonces lo que tendríamos que pensar de veras es si queremos esa forma de democracia. No, esa porque no. esa no nos está llevando a ninguna parte. No, es una democracia pervertida. Estaba yo leyendo, y aquí hago un pequeño paréntesis, estaba leyendo el editorial de ayer de Teodoro Petkov en su periódico de El allá venezolano. de Venezuela. A Petkov le han retirado su permiso de salir del país. Por eso tuvo que recibir porque se puede fugar. perdón, Felipe González. Le dieron el premio Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Entonces no le permitió el gobierno salir por él. Bueno, pero esa es una cuestión anecdótica, si tú quieres. Pero lo que no es anecdótico es la manera como Petkov le contesta al gobierno y les dice, todo esto que está pasando en Venezuela, que no ha sabido administrar la más grande riqueza de su historia y que ha generado un país empobrecido, injusto, insuficiente, incapaz. Petrolizado. Todo eso no es culpa mía, es culpa de ustedes. Y si creen que callándome lo van a resolver, están equivocados. Otra vez están equivocados. Bueno, entonces, si nosotros estamos aplicando esta fórmula en donde hay voces que advierten de la insuficiencia de las instituciones desde el arranque. Condición humana. Toda la vida dijimos, desde aquí y en otras tribunas, el Instituto Nacional Electoral no va a funcionar mientras se siga convirtiendo en el circo del reparto de las cuotas de los partidos y la prevaricación de su finalidad. Así se dijo aquí. Y la perversión de sus fines. Estamos viendo. Y ahora hablamos de la Suprema Corte. Por favor. Y hablamos el grado. Por favor. A ver. Vamos distinguiendo. A ver si no dices otra barbaridad. Vamos distinguiendo, digamos, lo que sí son problemas concretos de la parafernalia y el teatro por la competencia por el poder. Claro, son dos cosas. Los asesinatos, eso no es parte de la parafernalia, eso es grave. Lo de las instituciones tiene un punto muy crítico y por ahí puede reventar la elección. Y es la famosa fiscalización. Claro. Es decir, si tú te vas a ver lo que es lo que está supuestamente autorizado para las campañas, es una cantidad ridícula. O la están pasando, digamos, prácticamente todos, particularmente, digamos, tanto PRD en el DF o PRI a nivel nacional. Verde no se diga, digamos. Y simple y sencillamente, tú le preguntas a los institutos locales cómo se va a realizar la fiscalización y dicen, eso es problema del INE. El INE va a ser capaz con esto. No va a ser capaz, punto. Bueno, entonces ahí... Ya lo habíamos platicado. Es decir, ¿cómo el INE, cómo se les cabe en la cabeza que el INE va a poder fiscalizar hasta el último regidor de este país, que puede gastar más? Y todo el mundo está gastando más a sabiendas de que nadie los va a acabar de fiscalizar. Pues arréglalo. Y luego viene la segunda etapa. Pues arregla de un modo muy sencillo. Omite la fiscalización y se acaba. Espérate, que con lo que pueda. Y quita el financiamiento público. Hay que bajar a los municipios y ver lo que está pasando en la región. Se advirtió desde que se calificó a la reforma electoral como un bodrio total. Pero además, Sin duda antes, cuando se cambiaron, y todo eso se dijo. Cuando se cambiaron los consejeros electorales, ya que lo estábamos denunciando,
como el golpe inicial. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo en la violación de la Constitución. Así es. Para correr y sacar a Luis Carlos Ugalde. Pero mira, Broso, hay que bajar. Yo bajo, yo voy porque Marván es... No, pero si tú bajas, déjame ir primero a un corte porque... Y entonces ya lo hacemos con más calma. Ya entonces subo. Exacto. Vamos a ir a un corte, mis chamacos. Y nos vamos a ir con el video de Chihuahua, ya que Beatriz mencionaba y todos compartían acerca de los jóvenes, quizá como lo único o lo prioritario. Al que hay que darle una estafeta de exacto. Así pasó en Chihuahua. Ahí estaba el gobernador. Todos creían que el asunto iba a salir muy normal, con los aplausos bonitos y con las gracias y todo esto, pero sucedió esto. Vamos a un corte después de ver el video y regresamos. ¿no? Regresamos entonces, después de escuchar a la señorita de Chihuahua. Pues mira, Broso, aquí discutimos si este reducto verdaderamente, porque es un reducto, yo me siento orgulloso y tu voz y la voz de este análisis y de tu programa cada vez tiene más reflejo. Yo bajo porque voy a dar conferencias, voy a dar plática y llego siempre a un pueblo que me siento muy a gusto en Pichucalco, ¿no? A mis amigos de Pichucalco, porque ahí reboto ideas, ahí me dan consejos, me dicen cómo combatir a Marván, cómo interrumpir a Cardona, cómo admirar a Beatriz y cómo coincidir. Todo un caballero. Y cómo coincidir con todos en Pichucalco. Es que es de Pichucalco, ahí también te conocen a ti. Siempre al final que terminas dándome la razón. Entonces, hay que ver abajo la puerqueza en la que estamos. Porque hay algo que verdaderamente me parece que es el colmo de esa democracia de la que hablamos de perversión. Salen 10 candidatos. Ya no hubo alianzas porque la ley dice que para la alianza tienes que firmar un convenio y tienes que decir en qué coinciden y cómo vas a gobernar. No, arrancan. Y 2 o 3 empiezan a despuntar y comienza el regateo. Comienza el reparto del pastel, comienza la política del chantaje, la política de dame y yo te llevo a mi gente. Hay gente que se postula inclusive sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de triunfo, pero dice en el camino, ahí voy. Y se está dando en todos los niveles. Es el colmo de esos 10 partidos que pensamos que íbamos a tener mejor, hay que darle participación, se ha convertido en una rebatiña. Una pregunta, Beatriz. Una pregunta. Esto de repartirse el pastel y como lo dice Juan José, eso ha sido, a mí me parece que desde que yo recuerdo, más o menos parecido. Aquí el asunto que me parece a mí totalmente grave es que ya nadie cree el proceso. Exactamente. Nadie lo cree porque cuando la gente va a las urnas, pues de alguna manera avala todo el proceso. En el momento que va a decidir, avala, es parte del proceso, se hace responsable con su decisión del proceso, pero la gente no cree en el proceso. Los códigos se han roto. Efectivamente. Y la gente sabe que hay trampa. La condición humana, Broso, volvemos de nuevo. La condición humana. Mira, Beatriz, decíamos la vez pasada, y lo decía Juan José, estas han sido las peores campañas de los últimos tiempos. Y yo te diría que, y no es porque las anteriores campañas hayan sido mejores, sino porque los tiempos han cambiado, porque el mundo ha cambiado, porque el país ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado, pero nuestros políticos siguen tratando. Hay un proceso de descomposición, Beatriz. Un país que ya nadie quiere. Ahora, aparte de la violencia, hay otros puntos que yo quisiera señalar en este proceso, en esta jornada electoral. Por ejemplo, Sonora, lo mencionábamos en el corte, Sonora. En Sonora no hay una campaña. En Sonora hay una guerra por el 2018, y donde están inmersos, quizás en todos los estados, pero específicamente en Sonora, donde está involucrado el gobierno local de manera muy intensa. Bueno, prueba de que ya están pidiendo todos los partidos que sea el INE el que atraiga el proceso, pero además en Sonora hay una cosa, y yo quiero poner aquí una protesta como género, es decir, ahí hay un despliegue
de una campaña misógina en contra de las candidatas de todos los partidos políticos de la manera más grosera. También en esta campaña vamos a ver cómo se respeta el 50-50 en materia de equidad, porque en todos los estados se está llevando a cabo una verdadera campaña en contra de la mayor parte de las candidatas simplemente por el hecho de ser mujeres. Eso quiere decir que pero también ahí, Beatriz, como país, permíteme, eso quiere decir que también como país y como cultura política no hemos dado un gran salto. Que además es parte de lo mismo. A ver, Beatriz, y otra vez ya son muchos temas. En Sonora, otra vez ya son muchos temas, a ver. de los dos grupos, y es lo que está diciendo Beatriz, ahí de alguna forma es un antecedente, porque ahí también te diría que de Claudia Pavlovich y de su equipo también está un ataque terrible. Ahora, de lo de la equidad de género, mira también una reforma que se cacareó, una reforma que el presidente la propuso, ha degenerado en algo en donde desafortunadamente se ha agredido a la mujer. Ve lo que acaba de pasar en Michoacán ayer con el hijo de la Cocoa, que sube a su Face una frase, si la viste, Broso, una frase burlándose de las mujeres priistas, a las cuales les dijo, no quiero repetirlo, pero el hijo de la Cocoa recurriendo a una frase absolutamente misógina cuando su mamá es candidata al gobierno. A propósito del candidato, es que no se ha dado que las priistas sin chon se verían mejor. Digo, muy chistoso, O sea, pero bueno, ¿no? Pero fuera totalmente de Mira, lugar. Rosso, yo creo que estamos pasando por alto algo como de costumbre. Decía un amigo mío que escribía Creo que versitos, estamos generalizando un amigo muy a mío lo que idiota, se llamaba Jorge, Muy idiota. se llamaba Jorge Luis Borges y hacía versitos y decía, siempre se pierde lo esencial. Es ley de toda palabra sobre el numen. Y aquí estamos pasando por alto algo esencial. A ver, estamos hablando de elecciones. ¿Para qué son las elecciones? Son para que los ciudadanos decidan. ¿Cómo? A través del voto. ¿Qué? Entonces, ¿Qué? A través del voto. No. Que decidan a ¿Qué? través del voto, punto. Que decidan. Que decidan, que opten, Hombres. que escojan, que seleccionen. Seres humanos. Cargos, es una Por lucha eso, por los cargos. que seleccionen. Seres humanos, analicemos. No, espérame, es que todavía no acabo y ya te escandalizaste, pitufo. ¿Qué? Espérame tantito, espérate. Espérate. Entonces, si todo este, y dicho en español antiguo, si todo este desmadre es para que la gente vote y se exprese, y va a votar, en el mejor de los casos, el 35% del padrón, esto es un fracaso absoluto. Pase lo que pase, gane quien gane y termine como termine. Porque si todo esto es para que la gente se exprese y decida quién va a ocupar los cargos y a quién le va a entregar el poder de administrar y de hacer política y de decidir, y no ejerces el voto, entonces te queda la posibilidad del voto nulo, como dicen algunos bien portados, pero a mí no me importa el voto nulo. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que estamos llegando al ciudadano anulado. Absolutamente. Eso es todo. ¿Sabes cuánto va a costar estas elecciones? 5,000 millones Mucho de más, pesos. mucho más. Y tenemos como consecuencia una ciudadanía que no quiere ir a las urnas. Apática, desencantada. Denle la oportunidad, denle la oportunidad a Nacho, parafraseándolo, que diga algo que no sea una idiotez. Ay, A es ver, que- primero, Eres muy optimista. primero, todos arrancamos el proceso con el fantasma de la abstención. Parece ser que va a llegar a parámetros normales de cualquier elección intermedia, en donde participará el 40%, como en las otras elecciones intermedias. Lo cual es un desastre. No, Claro. ¿Cómo que no? Es la media, Ah, bueno, es entonces la no. media. Entonces no, pues. con el Bueno, voto duro, es ¿y la qué? media. ¿Y O qué? sea, no hay nada de excepción. ¿Y qué que vaya el voto? Probablemente no haya una abstención excepcional. Estaremos en la Con media que, o la naranja. Déjame con que terminar. haya abstención,
Es la demostración esencial del fracaso del sistema. Estaremos en la media de las elecciones intermedias, que no tienen la menor importancia. ¿O sí? Bueno, entonces ¿para qué las haces? Si no tienen importancia, no las hagas. Ahí está, Grosso. Bueno, ya, ¿Para qué digo. confías? ¿Para qué confías? ¿Ya ves? Sí. En febrero, en marzo, perdón, 37% de la encuesta de Mitofsky no declaró. Para abril ya 28, es decir, 10 ya declararon. ¿Qué quiere decir? Que están tomando posición. ¿Qué quiere decir? Que probablemente haya menos abstención de la que estamos. Que los encuestaron, eso quiere decir nada más. Grosso, déjame hacer una última reflexión. Segundo, ¿qué cambia la elección intermedia a nivel de diputados federales? Nada más si hay mayoría o no hay mayoría, que lo más seguro es que no haya en la Cámara de Diputados. La alteración de la distribución del poder a nivel nacional no se modifica. El señor sigue ahí en la presidencia y el Senado sigue teniendo mayoría de oposición. No hay un gran cambio, digamos, en la distribución del poder. Donde sí hay, digamos, interés y puede haber incluso más participación de diferentes grados en las elecciones locales. Y no solo en las 6 o 7 gubernaturas, en donde se eligen congresos, y en las presidencias municipales, en donde las cosas obvias. No. Entonces, no, lo único que estoy diciendo es que no cortemos a todo por el mismo lazo cuando estamos hablando no de una elección, sino de múltiples elecciones, las cuales tienen sus diferentes características, tienen mayor o menor impacto, digamos, de acuerdo a la distribución local del poder y causan mayor o menor interés. De acuerdo. Y estamos diciendo una bola de generalidades. Nadie te entendió. Estamos diciendo una bola de generalidades a partir de una elección bastante anodina, que es la de la Cámara de Diputados. De acuerdo, pero hay un común denominador en todas estas partes en las que has dividido el asunto. El problema del dinero. Además del problema del dinero, hay un común denominador donde la gente ya no quiere hacerle el juego a la simulación. La gente ya no quiere hacer el juego. Por eso decía Mauricio Merino el otro día. Decía, es muy sencillo para la Cámara de Diputados. Si ustedes quieren darle el control al señor Henry Monster Peña Nieto, marquen PRI o Partido Verde. Si quieren que no tenga el poder en la Cámara de Diputados, voten por quien ustedes quieran. Rafael Cardona dijo algo que me parece fundamental. ¿Qué es lo esencial? Pues sí. ¿Dónde está el numen? Bueno, esto citando a Jorge Luis Borges. Amigo mío. Bueno, yo creo prometedor. que de aquí a la elección y después de la elección vamos a tener muchos temas por reflexionar. Y me parece que aquí tenemos que irnos a la historia y a los grandes pensadores sobre un tema fundamental que surgió y que hasta formó el Grupo Hiperión, el mexicano. Cómo están sus valores, cómo están sus principios, esta forma de simular que ha sido el derecho, esto que tú estás diciendo y que lo dijo Octavio Paz en El laberinto de la soledad y lo dijo Samuel Ramos. Estamos en uno de los momentos más críticos en la historia de México. Estas elecciones, Grosso, estas elecciones a mí me parece que el problema, el menor problema son los cargos y las matemáticas dentro de cómo va a quedar el Congreso. Lo más importante el Congreso es que lo importante en este momento es que los candidatos no están respondiendo a los grandes retos nacionales en este momento. Y el gran reto nacional es devolverle a la política la confianza que necesita el país para lograr la estabilidad y la gobernabilidad. Y los partidos no postularon a los candidatos conforme a un perfil. Conforme a un perfil. Postularon a quien le ofreciera el triunfo. Eso me lo dijo en alguna ocasión el mismo Andrés Manuel López Obrador. Me quedas muy lejos, ¿de acuerdo? Vámonos. Ahí está. Grosso, Beatriz. 3 contra 2. Si estuvieras en un ¿Y yo por qué? ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, 4 contra 1. Si estuvieras en un sistema parlamentario, te creo otra vez con tus teorías, hombre. Tu discursito de que el destino de la nación se decide en la elección de la Cámara de Diputados. Tu discursito. No estás en la Cámara de Diputados va a valer sombrilla después de la próxima elección. La lucha es en los municipios. Y ¿Ya vieron ustedes, mis chamacos? Es la sucesión hacia el 2018. Así de caliente y lo que le falta. Nacho Marván. Hay cosas que sí no tolero y luego lo digo. No, ¿y qué no toleras? Que se digan generalidades sin fundamento.
Ah, bueno. Pues sí, entonces, puedes decirlo. Ahí sí no sé se más tolera. tolerante Pero contigo puedes mismo. decirlo. Sé más tolerante De contigo eso se mismo. trata la mesa. Puedes estar de acuerdo con alguien, puedes estar de acuerdo o no puedes Por estar de más, acuerdo. es decir, no se puede generalizar cuando estás con múltiples elecciones, en donde, insisto, la del Congreso realmente no modifica el transcurso del país. Pero ejemplifica Se le fue la bien. calidad de No, toda la política. ¿Cómo que no? Pero esa es tu opinión. No, Tu opinión está respetada. Pero, Respetada. Pero espérate. Me tengo que ir a Oaxaca a dar una conferencia. El pleito Apúrate. está Sí. en las estatales y en las Se te va municipales. el avión. Eso es. Y ahí Eso es. no, la gente no le vale gorro. Muy bien. Muy Nacho bien. Marván. Mi querido Beatriz Bruno, Pajes. Hemos Gracias. visto el Juan José nacimiento. Rodríguez Prats. Gracias. Hemos visto el nacimiento del bloque tabasqueño. Rafael Cardona. Gracias. Que Vamos a ir Dios a un nos corte y agarre regresamos al confesados. Mañanero. ¡Órale! Yo estoy o entre el bloque de los periodistas o entre el bloque